Os habréis dado cuenta de que la última lectura es de la semana anterior, es la propuesta del leccionario de la semana anterior. Como finalmente se predicó sobre Job, me pareció retomarlo, este texto también. Marcos 10, del 2 al 16, la verdad, como habréis dado cuenta, no es un texto fácil de predicar, porque hay elementos de fondo que son culturales que primeramente tenemos que esclarecer, ¿vale? Sacar a la luz. ¿Habéis visto? Yo os recomiendo que tengáis el texto abierto delante. La primera parte del texto es el ya típico enfrentamiento de Jesús con los fariseos. Sabéis que los otros, lo que eran los saduceos, eran generalmente los que estaban vinculados al templo y al sacerdocio reglado, y los fariseos, que eran de otra ideología, de cara al pueblo, aunque no eran sacerdotes, pero representaban de alguna manera la religión institucionalizada. Muchos escribas y maestros de la ley eran de ideología o de doctrina farisea, y las sinagogas que había en el pueblo generalmente eran de pensamiento, de doctrina farisea. Bueno, pues en todo este texto que tenemos delante se va a cuestionar el status quo tradicional de los sistemas sociales establecidos, concretamente en lo que corresponde al orden familiar en lo tocante a las mujeres. Luego veremos que también a lo largo del capítulo pues se va a tratar, lo hemos leído, el tema de los niños, ¿verdad? Y en no pocas ocasiones, no solo en este capítulo, sino más adelante también, se habla de los pobres, los oprimidos, los marginados, que esto es un asunto que luego estamos en Marcos, pero en el Evangelio de Lucas esto se potencia, el tema de los pobres, pues una barbaridad. Frente al mundo religioso y social que perpetuaban los fariseos, que estaban acomodados a la sociedad de aquel tiempo, que era una sociedad muy patriarcal, ahora Jesús va a enseñar a los discípulos una nueva realidad, la realidad del reinado de Dios, en el que se cambian las expectativas sociales, religiosas, políticas, incluso familiares, por otras nuevas, unas que son más igualitarias, más dignas, más justas. Ya esto nace diferente, ya esto viene del Espíritu, ¿no? No voy a engañaros, estamos, como he dicho, en un capítulo muy, muy difícil. Y de hecho, tristemente, algunos cristianos pues aprovechan este texto para proponer justamente lo contrario a lo que el texto, hacia donde el texto nos lleva, que es la cuestión que ahora nosotros veremos del divorcio, pues se utiliza muchas veces para crear un dogma, ¿no?, sobre el divorcio, o incluso para perpetuar o mantener la dicotomía sexo-género según los estándares habituales, etc. Vamos a ver que, sin embargo, el capítulo 10, nosotros vamos a ver solamente este trocito, supone para los creyentes una guía de discipulado en lo referente a cuestiones, como he dicho, de la situación de las mujeres, el tema de los niños, los marginados o el asunto de la ambición y la riqueza. Estos son elementos que tienen que ver con la proyección de la vida humana y la manera en cómo nosotros nos relacionamos unos con otros, empezando por la primera sociedad, que es la sociedad que hay en la casa, la familia, ¿no? De modo que si vemos la primera mitad del capítulo 10, veríamos que se narran 3 episodios distintos que tienen que ver con el hogar, tema de matrimonio y divorcio, con los niños y con la riqueza material, si incluimos aquí el tema del joven rico, que viene después. Nosotros no lo vamos a ver hoy, pero es el que viene después. Los versículos 2 al 16, bueno, en general, bueno, o por lo menos en concreto estos primeros, los primeros versículos tratan el tema del divorcio, como digo. Y este es un asunto todavía muy, muy, muy difícil de tratar en las iglesias, no solamente en iglesias que a lo mejor tienen una perspectiva bastante conservadora de este asunto, sino iglesias que a lo mejor son más moderados o más equilibrados en este tema, pero este es un tema muy doloroso, muy espinoso y muy difícil de tratar. No se puede abordar a la ligera, ¿no? Precisamente este tema del divorcio es lo que aparece como el clásico diálogo de Jesús con los fariseos, ¿no? Bien, en el versículo 2 tenemos a los fariseos haciéndole una pregunta a Jesús, ¿no? Y esta pregunta no es
una pregunta bien intencionada. Es una pregunta con la intención de tentarle, a mala idea, ¿no? Es habitual en los diálogos con los fariseos que los fariseos siempre están intentando poner a prueba a Jesús. Están intentando buscar la manera de pillarle, ¿no?, en público. Es una manera de desafiar el rol de liderazgo, el rol de maestro que Jesús estaba teniendo, que la gente se lo estaba reconociendo, y entonces ellos tenían que aprovechar de alguna manera cómo pillarlo, cómo desacreditar en público a Jesús. La pregunta que le hacen es si está permitido que el marido repudie a su mujer. Y si los fariseos eligieron esta pregunta es porque algo raro estaban notando en este movimiento de Jesús, en esta comunidad de Jesús, en este grupito que iba siguiendo a Jesús. Grupito no, ya grupazo, que iba siguiendo a Jesús. Algo raro estaba pasando ahí. Y digo esto porque para ellos, para los fariseos, la respuesta es muy clara. Ellos no tienen necesidad de preguntar esto en realidad. La ley de Moisés había permitido que los hombres repudiasen a las mujeres y darle cartas de divorcio cuando quisieran. Entonces, ¿para qué los fariseos van a preguntarle a esto a Jesús? Si esto está tan claro. A no ser que algo estuviese pasando. Si los fariseos preguntan estas cosas, es como digo, que algo raro notaron. En el movimiento de Jesús, en el grupo de Jesús, las mujeres estaban ocupando lugares nunca vistos anteriormente. Por ejemplo, un rabino en aquel tiempo no podía hablar con su propia mujer en la calle, y menos con otras mujeres que no fueran las suyas. Sin embargo, Jesús habla con mujeres en lugares públicos. Y además queda constatado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿no? Habla con la mujer encorvada en la sinagoga, la mujer del flujo de sangre, la samaritana, la sirofenicia, etc. Y no solamente eso. En los evangelios se dice que un grupo de mujeres que acompañaban al grupo de Jesús colaboraban en el servicio. Aparece en Lucas 8, del 1 al 3, y Lucas 23, 55. Lo digo por si queréis comprobarlo. Mujeres colaboraban en el grupo de Jesús. Cuando Jesús enseñaba en el templo, lo podéis mirar en Juan 8, 20 y 10, 23, lo hacía en un lugar del templo que se llama los atrios, ¿no?, los atrios exteriores, y es donde las mujeres podían estar para escuchar el mensaje de Jesús. En el famoso relato de Marta y María, ahí Jesús motiva a que las mujeres se sienten a sus pies. Esto es una fórmula, por ejemplo, Pablo dice que él había sido educado a los pies de Gamaliel, es decir, esto es como el maestro, los discípulos están a los pies del maestro. Pues Jesús motiva ahí a que las mujeres estén a los pies del maestro en igualdad con los hombres para aprender también las cosas de Dios. Y esto es una novedad porque las mujeres en aquel tiempo estaban desplazadas de la cuestión religiosa. En las sinagogas estaban en un lugar aparte y si querían aprender algo tenían luego que preguntarle en la casa a los maridos. Filón de Alejandría dice que las mujeres no participaban de la vida pública y además tenían prohibido salir solas de la casa, a no ser que fuera a la fuente a recoger agua o cosas de este estilo, ¿no? Nunca ningún rabino contó con colaboradoras en su ministerio. Y luego sabemos, que es una cosa que hemos hablado en el estudio bíblico luego al final, en la de esta, Pablo, el apóstol Pablo, pues que muchas veces ha sido acusado de misógino, pero Pablo sí contaba con mujeres que eran colaboradoras y compañeras diaconisas en el ministerio, y la saluda en el final de algunas epístolas. Luego eso podríamos hacer un estudio bíblico de estas cosas. Luego sabemos que iba a repetir lo mismo. Los fariseos estaban viendo que Jesús daba una dignidad nueva a las mujeres distinta de la que habían tenido hasta entonces. Si pudiéramos remontarnos a la época de la monarquía, la época del periodo de los jueces, pues ahí vemos que sí, que la mujer en Israel tenía ciertas libertades, pero en la época de que los judíos vuelven de Babilonia, ahí ya la cosa cambia para peor. La situación de la mujer se vuelve muy difícil y luego en estos tiempos, que son los tiempos de ocupación por los romanos,
ya la mujer ya la situación de la mujer ya era insostenible, era ya el remate. Se había puesto una sociedad muy, muy estricta con el tema de las mujeres. Y lo dije aquí una vez, yo puse un ejemplo, a mí no me gusta hacer anacronismos de este tipo, pero creo que lo ilustra bien. Es el ejemplo de Irán en los años 70, el país de Irán, que las mujeres iban a la universidad, las mujeres podían conducir, las mujeres vestían como vestís vosotras. Entró un régimen político integrista islámico y las mujeres tienen que ir con sus cubiertas completamente, ¿no? No pueden conducir, no pueden ir a la universidad, no pueden enseñar, etcétera, 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 ¿no? Algo parecido es lo que pasó en el tiempo en el que estamos analizando el tema, un poquito antes. Las mujeres al casarse, desde hacía ya tiempo, tampoco era una cosa nueva, pero venían a ser propiedad del marido. De hecho, si os fijáis en los 10 mandamientos, cuando se nos dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo, la mujer está siendo citada entre las pertenencias, entre las posesiones del hombre, como la casa, el buey o el asno. Tenéis para comprobarlo en Deuteronomio 20:17. De esto también se ha escrito y hay estudios. Las mujeres, mediante el matrimonio, se usaban como alianza entre familias. Primero, siendo niñas, hasta la edad de casarse, estaban, era el padre el que tenía derecho legal sobre ellas, y luego, a una edad muy temprana, siendo niñas, niñitas, adolescentes, las proponían en matrimonio, ¿no? Y así, pues, hacían esas alianzas entre una familia con otra familia. Ahora, si las mujeres con Jesús estaban ganando autonomía y liderazgo, si con Jesús estaba pasando ya aquello de que no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, sino que todos son iguales, está ocurriendo algo diferente, el reino de Dios está ocurriendo, entonces, si tú no estás de acuerdo con estas cosas, si tú eres un fariseo que eres del antiguo orden, según la sociedad, según las costumbres de antes, y te muestras en desacuerdo con esto que está ocurriendo en el movimiento de Jesús, una buena trampa para pillar a Jesús públicamente es hacer que Jesús contradiga la ley de Moisés, que es una ley que daba superioridad y derecho a los hombres a divorciarse cuando quisieran. Otra cosilla hay que decir. Cuando una mujer era repudiada, esa mujer difícilmente esa mujer se volvía a casar. Esa mujer ya quedaba repudiada para siempre. Seguramente esa mujer volvería a la casa de sus padres y sería una deshonra en la familia. ¿Por qué? Porque esa mujer se ha casado y no ha sido apta, no ha sido válida en su matrimonio, que es para lo que están hechas, según la mentalidad de aquel tiempo. Por lo tanto, es una inútil, una mujer que no sirve para lo que tiene que servir. Por eso digo que luego ya difícilmente otro hombre iba a querer casarse con ella. Cuando los padres de esta mujer repudiada muriesen, pues la situación de una repudiada era igual que la situación que tenían las viudas. Y anda que no se nos dice nada en la Biblia de cómo hay que cuidar a las viudas, porque las viudas no tenían manera de ganarse la vida, porque los trabajos lo hacían los hombres, y se quedaban, pues, vulnerables completamente. Es una situación muy difícil para las mujeres, ¿no? Y por eso, insisto, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento se nos dice que hay que cuidar a las viudas. Joaquín Jeremías, que es un especialista, en su libro que se llama Jerusalén en tiempos de Jesús, nos indica que si una mujer salía a la calle sin llevar la cabeza cubierta, eso ya era una ofensa tan grande para el marido que ya tenía derecho a divorciarse de ella. Y no recuerdo, es la escuela rabínica ya de aquel tiempo, que se llama la escuela de Gilel, que es un tipo de rabinismo que había, daba permiso a los hombres, o servía cualquier excusa para que un hombre se divorciase de su mujer. Por ejemplo, que cocinase mal. Si una mujer cocinase mal, el hombre le podía dar cartas de divorcio por eso. ¿Vale? Este es el contexto histórico en el que estamos. Es decir, la mujer era considerado como algo que o es útil o no es útil. Es un fin utilitarista. La mujer es cosificada, es hecha un objeto. No sé si a lo mejor me estoy explicando bien. Estamos usando unas palabras
duras porque el contexto es duro y muchas veces se trata este texto sin meterse bien en estas cuestiones. Como digo, llegó un momento en el cual cualquier excusa servía para divorciarse de la mujer, dejándola abandonada y, por tanto, desprotegida y sin recursos. Este es el fondo del texto. Lo superficial que leemos es el asunto del divorcio. Lo que hay detrás del divorcio es lo que estamos viendo aquí. Ahora sí me estoy explicando o no. Bien. ¿Cómo se cambia toda esta realidad? Si esto está arraigado en una sociedad, si esto es lo normal en una sociedad. La única manera de que esta situación injusta que vulnera a las mujeres se solucione es que Dios haga algo nuevo, ¿no? Si no es desde la implantación, desde Dios mismo, de un reino nuevo, una nueva sociedad que nace de Dios. Si no es así, es imposible cambiar unas estructuras tan corruptas en el ser humano. Y no quiero que nadie se alarme, ¿vale? Lo digo de broma, pero va en serio. Todavía estamos en el versículo 2. Pero es que para llegar a donde estamos, para poder comprender lo que viene después, tenemos que hacer lo que hemos hecho, ¿no? Para llegar a saber lo que ahora sabemos, hace falta un estudio. Es que la Biblia no se puede leer de cualquier manera y decir, la Biblia dice esto y punto. No, tienes que conocer el contexto histórico, tienes que conocer el fondo, porque si no, puedes soltar, invertarte cada doctrina que hace un daño impresionante. Bueno, pues aún así solamente hemos rascado un poquito la superficie, que es por lo menos lo que nos va a servir para el culto de hoy, ¿no? Vamos ahora a los versículos 3 y 4. Ante la pregunta trampa, Jesús vuelve con otra pregunta. Le hacen la pregunta esta y Jesús dice, ¿qué os mandó Moisés? Jesús se da cuenta de que se la querían jugar con el asunto de la ley de Moisés. Y entonces Jesús se la devuelve. ¿Qué decía Moisés? Y entonces ellos responden, Moisés permitió dar cartas de divorcio y repudiarlas. Pues claro, Jesús ya lo sabía. Y ahora en el versículo 5 viene el asunto, viene la bomba. Aquí viene la bomba. Jesús les viene a decir que por la dureza de vuestro corazón es por lo que Moisés permitió esa ley. Por eso. Pero al principio de la creación, o sea, Jesús se sale de la ley de Moisés, se sale de la ley de Moisés y se va a la voluntad original, primigenia de Dios, es decir, se va al origen y dice, y las cosas en el origen no eran así. Al principio, dice en el versículo 4, varón y hembra los hizo. Se remonta a ese texto, que también podéis buscarlo, que es Génesis 1:27. Y en ese versículo de Génesis 1:27 es cuando se dice que Dios crea al ser humano tanto hombre como mujer, es decir, los dos, independientemente de cuestiones sexuales o cuestiones de género, y los hace como imagen de Dios. Por tanto, atentar contra la dignidad de la mujer, como también atentar contra la dignidad del hombre, lo mismo vale una cosa que la otra, es atentar contra la dignidad de Dios. El que tiene a su mujer como una propiedad que satisface sus necesidades o la tiene como moneda de cambio respecto a pactos y vínculos familiares, de modo que la puede repudiar y dejarla a su suerte sin medios de supervivencia cuando le dé la gana, esa persona está atentando contra la imagen de Dios. Y eso está muy por encima de la ley de Moisés. Eso es lo que le está respondiendo a Jesús. Ese es el fondo. Jesús lee la narración de Génesis sobre la creación del hombre y la mujer a imagen de Dios de una forma pues inclusiva y la convierte en el punto de referencia clave para la igualdad de hombres y mujeres como seres humanos, como base de las relaciones conyugales en el matrimonio. El vínculo del amor conyugal entre dos personas que se quieren y deciden tener un proyecto de vida juntos es el de ser una sola carne, un solo cuerpo, decía esta versión, donde la sexualidad se vive también como un don del Creador. Pero esto no debe entenderse desde el marco de una nueva ley. Este texto no es una nueva ley. Jesús no está quitando la ley de Moisés para poner otra ley nueva, sino que nos está ofreciendo, en este texto, una proclamación profética de la realidad profunda del amor humano y de llevarlo a esa plenitud dentro de la vida de la fe.
Vivir el amor de pareja como una sola carne, sin egoísmo y sin utilizar al otro, que es lo que estaba ocurriendo en este tiempo. Por tanto, lo que Dios, según su voluntad, ha creado para vivirse desde relaciones justas, comprometidas, amorosas, dignas, es decir, en la intimidad y en la realidad de ser una sola carne, que no lo separe el hombre con estructuras desiguales, cosificadoras, que las mujeres, vaya, en definitiva, no estaban hechas para ser usadas. Nosotros estamos aquí empleando en esta mañana el texto de Marcos, pero en Mateo, que también recoge este asunto, ahí en Mateo el texto es un poquito más largo y hay un versículo que ofrece una explicación para el divorcio que aquí en Marcos no aparece. La única explicación para el divorcio que aparece en el Evangelio de Mateo, no aquí, es porneia, cuando ocurre lo de porneia, estoy hablando en griego. Esto en la Reina Valera se traduce como fornicación, y aquí la verdad es un poco metedura de pata de traducción. En otras Biblias, como la Dios habla hoy, se traduce como inmoralidad sexual, o como traduce la BTI, y aquí está un poco más acertada, es matrimonio ilícito, y ahora veremos un poco eso. Jesús dice que en caso de porneia, de matrimonio ilícito, podía permitirse el divorcio. Si estudiamos las veces que aparece porneia en el Nuevo Testamento, vemos que el sentido, si nos fijamos en Hechos 15, 20 al 29, voy a dar citas porque como esto luego se queda grabado, si alguien luego lo quiere buscar escuchando el audio, pues en Hechos 15, 20 al 29, Hechos 21, 25, es decir, un tipo de impureza sexual que según la ley judía consistía en mantener relaciones sexuales con un pariente de un grado de consanguinidad prohibido por el Antiguo Testamento. Levítico 18, 6, 19, 20 del 11 al 21, Deuteronomio 27, 20, Ezequiel 22, 10, o también en textos que no están en la Biblia, como son textos de Qumran, como el documento de Damasco 4, 20, 5, 10. Y a esta conclusión de que no se está hablando de fornicación, que se está hablando de inmoralidad, de matrimonio ilícito, pues esto es una cuestión que ha llegado exégetas, intérpretes de las escrituras, académicos como Nolan, y además, no sé si tenéis la versión de la Biblia BTI en vuestras casas, lo podéis comprobar en una nota al pie de página, que también ya hay constancia de esto. Esto, digamos, en el mundo académico de interpretación bíblica se sabe, pero en las iglesias pues no es una cosa que se comente o se enseñe. Ahora bien, no me corresponde a mí ni a nadie, creo yo, hacer de este texto, como he dicho antes, una ley, porque ni Jesús está haciendo de este texto una ley. Esto que tenemos aquí no es un argumento cerrado, con candado, al contrario. Lo que Jesús está haciendo en este texto es, como hemos visto, ¿no?, humanizar las relaciones, no utilizar a la mujer como una cosa, útil o no útil. Estamos humanizando las relaciones. Si la mujer era vulnerable, Jesús trata de solucionar esta situación, de paliar esta situación. Pero hay que mirar un poquito más allá del detalle, porque si nos quedamos atrapados en la letra superficial de este texto, esto no sería más que un parche que no soluciona nada. Y sabemos que en la Escritura hay una línea, ¿no? El Espíritu nos va diciendo, nos va conduciendo a una nueva realidad, a un nuevo estado de las cosas. Si nos quedamos en la superficialidad del texto, pues veríamos que a lo mejor hasta podría ser a la inversa una situación de injusticia. Ahora me explicaré. Sí, como digo, hay una profundidad que va más allá y tiene que ver con el corazón humano, con una realidad de nuestro fondo, de lo que somos nosotros, distinta, ¿no? Un nuevo estado de las cosas. Hablamos del reino de Dios como una nueva sociedad y una nueva sociedad que luego se da desde el espíritu, ¿no? Y como he dicho antes, también se transmite en relaciones que son relaciones justas, relaciones más dignas, ¿no? En este sentido, de cara a las situaciones de divorcio actuales, pues desde la libertad de conciencia que reclamamos, incluso desde la Reforma y desde la misma ética protestante, pues yo quién soy para juzgar cuando los motivos y las situaciones que se dan cuando las cosas no van bien en una pareja, ¿no?
Y no se debe de recurrir a textos como este con fines utilitaristas, legalistas y moralistas para decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Ya hemos visto, nos ha supuesto un poquito de esfuerzo, llegar a entender cuál es el marco contextual donde se brindan estas palabras y el contexto, y distinguirlo un poco del contexto actual en el que nosotros nos desenvolvemos en nuestro mundo de ahora. Por eso, si el telón de fondo era proteger la vulnerabilidad de las mujeres cuando eran repudiadas, que hemos dicho que quedaban desprotegidas, hoy en día tendríamos que ver lo contrario. Es decir, preguntarnos si es al revés. Por ejemplo, en el caso de maridos maltratadores, ¿cómo se defienden los derechos de esa mujer? Al revés, ¿no? En ese sentido, se defendería más la dignidad de esa mujer, pues permitiéndole que se aparte del marido. Yo sé que esto es un tema delicado, ¿eh? Ahora bien, y sin justificar lo injustificable, por favor que nadie me malinterprete. Si Jesús plantea que también solo son los casos de porneia, los que es matrimonio ilícito por consanguinidad, son los que son justificables para el divorcio, al menos en ese contexto, otras situaciones, como mínimo, a lo mejor habría que mirarlo con lupa, ¿no? Pero podríamos mirar que, por lo menos en otras circunstancias, se puede trabajar para una reconciliación, una restauración. Y como digo, habría que mirar bien esos casos con lupa para no hacer más daño, ¿no? Porque insistir en que una mujer que recibe palizas de su marido no se puede separar, pues eso es violentar precisamente, lo repito, violentar la enseñanza de este texto. Yo no sé si me estoy explicando, porque la verdad es que estos son temas muy delicados, pero sería justamente forzar a este texto a que diga lo otro, porque este texto nos está llevando a humanizar relaciones, a proteger a los que son débiles, en este caso en el matrimonio, la mujer era la débil, la repudiada, la que tal. ¿Y cómo la protegías en aquel tiempo? Quedando salvaguardada en un seno familiar. En este caso, habría que mirar esto desde la óptica de nuestros días para ver cómo defendemos más a la mujer. ¿Entendéis? ¿Me explico? ¿No? Bien. Y luego vemos que los discípulos no están convencidos acerca de esta nueva enseñanza de Jesús sobre la igualdad de hombres y mujeres en lo doméstico y en lo conyugal. Y cuando vuelven a estar en casa, en lo privado, necesitan confirmar las declaraciones públicas que Jesús ha hecho. Y le preguntan de nuevo sobre el divorcio. Lo podéis ver en el versículo 10. Y ahora Jesús no repite lo mismo. Ahora Jesús amplía la enseñanza, señalando que existen las mismas consecuencias para hombres y mujeres cuando cometen las mismas acciones, y lo dice articulando la intención de equidad de Dios que ya había sido concedida en la creación. Por otra parte, hay un detalle que pasa desapercibido. Jesús dice en el versículo 12 que la mujer que repudia a su marido comete adulterio. ¿A nadie os llama la atención este versículo? La mujer que repudia a su marido. ¿Cómo que la mujer que repudia a su marido? Si las mujeres no podían hacerlo. Si las mujeres en aquel tiempo no podían repudiar a su marido. Las mujeres judías no tenían ese derecho. Si no recuerdo mal, solamente mujeres que eran ciudadanas romanas y de alta clase eran las que tenían el derecho a divorciarse. Es interesante, porque aunque Jesús lo considera aquí adulterio, Jesús reconoce que la mujer tiene la misma independencia, la misma autonomía que el hombre para decidir. Aunque no sea la decisión correcta, tiene esa misma autonomía y esa misma independencia, y eso en base, de nuevo, a la igualdad a la que nos remonta al principio, que es lo de Génesis, de que dos seres son hechos a la imagen de Dios. Y es bastante curioso que Jesús conceda a la mujer, aunque lo vea mal, la opción de divorciarse. Se la concede. Porque, como digo, en aquel tiempo la mujer no podía ni planteárselo, ni pasársele por la cabeza. Es interesante que aparezca en el texto. Es interesante. El énfasis en los versículos 11 y 12 demuestra que la visión de Jesús hay una igualdad en el proceso y que existen las mismas consecuencias para hombres y mujeres por la misma acción de divorcio y de rematrimonio. Y como digo, todo esto del matrimonio y del divorcio debe de verse no solamente con sentido común y un poquito de por favor, sino desde la perspectiva humanizadora del Evangelio, que es fomentar
O sea, no fomentar, o sea, desde el Evangelio no se fomentan relaciones que son vejatorias, relaciones que son dañinas, sino desde el reino de Dios se humanizan todas nuestras acciones, toda nuestra realidad en el plano social y, como digo, empezando por la familia. Una vez dije aquí, yo creo que lo he dicho unas pocas veces, que en comparación con las estructuras y sistemas que hay en el mundo, el proyecto del reinado de Dios, promovido desde el Evangelio de Jesús, es el reino al revés. Lo he dicho ya unas pocas veces, ¿no? A diferencia de lo que proponía el sistema patriarcal, Jesús recupera el propósito primigenio de la creación, recuperando la igualdad entre hombres y mujeres. Pero es que si nos centramos ahora en los versículos 13-16, el mundo al revés se vuelve a manifestar. Ahora no nos habla de esa igualdad de hombres y mujeres, sino que iguala la dignidad de los niños con los adultos. Y no se trata de un mensaje así como dicho al aire, sino que cuando Jesús toma en los brazos y abraza a esos niños y los bendice en público, es una cosa, lo está haciendo muy ilustrativo de cara a todo el mundo. Jesús convierte a esos niños y a esas niñas, que también es un colectivo vulnerable, en una prioridad y demuestra que son tan valiosos como los adultos. Y además son la clave hermenéutica para discernir y entrar en el reino. Jesús los presenta como los que son capaces de sentir la presencia del reino, capaces de estar abiertos a las sorpresas de Dios, y nos pide que nosotros seamos como niños, como esa clave de acceso al reinado de Dios. En esta mañana se nos pide, por un lado, como acabo de decir, que seamos como niños, que reconozcamos esa preferencia de los niños en cuanto a la cercanía del reinado de Dios. Pero también en esta mañana, y es lo que más tiempo me ha llevado, se nos pide que seamos participantes de relaciones justas. Entre nosotros, empezando en la casa, no puede haber desigualdad conyugal. Y si la hay, pues ya habría que mirarse las cosas con lupa, como digo, ¿no? No podemos dejar a una persona vulnerable por los motivos que sean, quizá hoy incluso pueda ser por enfermedad. Sabéis que yo trabajo en el hospital y trabajo en el área de salud mental, que es un tema también bastante delicado. Y muchas familias se deshacen de personas que son vulnerables. Ya pueda ser el padre de uno, ya pueda ser el hijo, el marido, la mujer, que como ya están muy mal, se deshacen de eso. Eso es dejar a una persona vulnerable a su suerte, ¿no? Que es muy parecido a lo que estaba ocurriendo con el tema del divorcio en aquel tiempo. El Evangelio nos conduce a llevar relaciones dignificadoras, reconociendo que todo ser humano es imagen de Dios. Las personas no están para sacar provecho de ellas y luego, cuando ya no nos sirven, pues darle la patada y echarlo de nuestra vida. Por ahí va todo el tema. La vida humana tiene algo de santo que hay que respetar. Y es verdad que tiene algo de santo, pero al mismo tiempo es cierto, somos unos miserables pecadores, yo ahí no voy a decir que no. Pero como portadores de esa imagen de Dios, llevamos una dignidad, que esa dignidad no es nuestra, es de Dios. Y hasta tal punto somos valiosos para Dios, que sabéis que Dios en Cristo vino a reconciliarnos, ¿no? A reconciliarnos con Él. Gracias a nuestro Señor por enseñarnos sobre estas relaciones más sanas, más justas, más dignas. Gracias porque en el aquí y en el ahora podemos vivir en esa expectativa de la nueva sociedad del reinado de Dios. Y hasta aquí es mi reflexión sobre este texto, y yo espero, de verdad, porque como ha sido un asunto tan delicado, un asunto tan espinoso, que ojalá no se me saque de contexto, no se me malinterprete, y que ojalá que todos podamos irnos a casa con una enseñanza de este texto, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la reflexión. Gracias.